El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. La primera es Lucas 22, nueva traducción viviente. Si usted tiene otra versión, tranquilo que usted va a seguir y va a captar más. Dice así, el versículo 39. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, es decir, el aposento alto, y como de costumbre fue al monte de los olivos, diga conmigo, un jardín lleno de olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mire la oración de Jesús, y de hecho es un clamor. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía en tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Diga conmigo, la tristeza cansa. Diga, la ansiedad cansa. Diga, el desánimo cansa. La amargura cansa. Mire, todas ese tipo de emociones cansan el cuerpo también. Y ellos estaban cansados y exhaustos, dice, por la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no cedan a la tentación. Ahora vamos a leer Juan 19, 28 al 30. Usted lo va a mirar en la pantalla. Juan 19, que es de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura. Diga conmigo, en ese momento todo estaba cumplido. Dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, léalo: consumado es. Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El tema o mi tema en el día de hoy: consumado es. Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puede sentarse en la presencia del Señor. Consumado es. Jesús me amó. Diga conmigo, me amó. Diga, Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que piense por un momento en eso, diciéndolo: Jesús, diga, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una palabra importante. Amén. El Señor ya hizo la obra, se cumplió todo en ese momento, y Él dijo: consumado es. Ya está cumplido todo. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos salvación, para que nosotros recibamos vida eterna, para que nosotros recibamos una vida aún más abundante, para que nosotros nos levantemos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para que nosotros, siendo bendecidos, seamos bendición.
Quiero iniciar el mensaje, que no lo voy a dar todo, hablando acerca de que Dios ama los jardines. A Jessy le gustó eso. Dios ama los jardines. Porque cuando comienza la creación, todo comienza en un jardín que se llama el jardín del Edén. Y cuando todo termine, todo va a terminar en una ciudad que es un paraíso, lo cual implica que también es jardín. Gloria a Dios. Pero entre el primer jardín y el último jardín hay un jardín que se llama el jardín de Getsemaní, que es donde encontramos el primer episodio. Y las dos lecturas que hicimos de la palabra, en una vemos el comienzo del sufrimiento del Señor Jesús en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, y el final de su sufrimiento cuando dice consumado es y entrega el Espíritu. Esas son las dos escrituras que hemos tomado en el día de hoy para meditar en la obra salvadora de Jesús. El Señor Jesús allí en Getsemaní está bajo una gran agonía, quizás debajo de un árbol de olivos, clamando al Señor, clamando al Padre. Cuando miramos en el jardín del Edén, Ezequiel lo llama el jardín de Dios, que está lleno de deleite, de bendición. Pero cuando vemos al jardín de Getsemaní, aunque es un jardín que tiene unos árboles quizás frondosos, fructíferos y bonitos, en ese momento que Jesús está allí, lo vemos como un momento oscuro y un jardín donde Jesús comenzó a ver oscuridad. En el jardín del Edén habían varios ríos que irrigaban el paraíso. Sin embargo, en el jardín de Getsemaní, en ese momento, en el lugar donde estaba Jesús, no estaba siendo irrigado por rocío ni por una llovizna, sino por el sudor mezclado con sangre que Jesús estaba en ese momento teniendo, por la agonía que él sabía que venía para él. Ya les he hablado en varias ocasiones acerca del sufrimiento tan grande del Señor Jesús para darnos salvación. Mucha gente, cuando se dice Jesús murió en la cruz por ti, bostezan, porque no entienden la implicación de que Jesús, Dios Hijo, se hizo uno de nosotros, un ser humano sin pecado, y sin pecado Él sufrió horrendamente, físicamente, mentalmente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Hemos hablado de los dolores físicos. Nadie puede imaginarse, y quizás alguien ha sufrido físicamente un dolor muy fuerte, pero nunca podremos llegar a imaginar los dolores que sufrió el Señor Jesús en la cruz del Calvario, con una tortura que era metódica. No era simplemente que lo tiraban en una cruz y lo clavaban y lo levantaban. No, era una tortura metódica que fue por todo el camino hasta que llegó a la cruz. Pero también vimos, y vamos a ver ahora un poco, del sufrimiento emocional. Y por último, el sufrimiento espiritual, cuando el Padre le voltea el rostro porque Él se ha cargado. Él sin pecado tomó nuestros pecados. Y en ese momento el Padre voltea y Él dice: ¿por qué, Padre, por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el jardín del Edén, cuando Adán pecó, huyó de Dios. En el jardín de Getsemaní, Jesús, para pagar por nuestros pecados, buscó a Dios. En el Edén nosotros vemos al pueblo de Dios, en el lugar de Dios, en la presencia de Dios, porque el jardín del Edén era un paraíso de luz, vida y amor, hasta que Adán pecó. Y por el pecado de él, todos nacemos pecadores.
y necesitamos salvación, y sobre todo necesitamos un Salvador, aquel a quien celebramos en el día de hoy por haber hecho la obra salvadora. Todo ser humano tiene esa necesidad. Y cuando miramos en Getsemaní, nosotros vemos allí que hasta ese momento había sido un jardín bonito, pero ese jueves, quizás cerca de la medianoche, Jesús llega allí en la oscuridad para luchar contra las tinieblas, en la oscuridad para luchar contra la oscuridad. Él no vino como Adán antes de pecar, que en el jardín del Edén él caminaba en la brisa del día y hablaba con Dios. Él vino para poner su rostro en tierra, y con una angustia que es indescriptible, vemos que él comienza a clamar a Dios: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Porque él sabía que esa copa de la ira justa de Dios, esa copa de ese castigo horrendo que hay por el pecado, iba a ser algo muy fuerte. Pero sin embargo, él está diciendo: la verdad, yo quisiera que pasaras de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa fue la manera como él inició su camino para darnos salvación. Cada paso de ahí en adelante hacia la cruz del Calvario es importante. Allí en Getsemaní no había un fruto dulce como lo había en el jardín del Edén, sino que allí había una copa amarga que él tendría que beber, la ira y el castigo justo de Dios. Habrá alguien que en esta noche se alegra de que usted en Cristo ya no sufrirá el castigo horrendo que se sufre por el pecado, porque en el momento en que tú has abierto tu corazón a Jesucristo para entregarle tu vida, para que Él sea tu Señor y Salvador, has sido salvado, perdonado, y ahora tendrás vida eterna. Gloria al Señor. Getsemaní marca la entrada hacia la oscuridad, hacia la muerte y hacia la vergüenza, que era todo lo que seguía camino hacia la cruz del Calvario. Ese es el comienzo de 24 horas que serían terribles para el Señor Jesús. 2 jardines, y los dos están conectados, porque los dos están conectados por la misma maldición. Porque cuando Adán pecó, nosotros los seres humanos recibimos maldición. Al estar en pecado, esclavos del pecado, no tenemos conocimiento de Dios, no tenemos relación con Dios. Por lo tanto, no estamos bajo la bendición de Dios, sino bajo la maldición que está en el mundo. Esa fue la maldición que entró en ese jardín. Pero allí, en el jardín de Getsemaní, el Señor comienza a pagar el precio para liberarnos de la maldición. Es allí donde se abre la puerta para que nosotros seamos libres y un día podamos disfrutar lo mismo que se disfrutaba en el jardín del Edén antes de la caída del ser humano. En el jardín del Edén, Satanás en forma de serpiente entró y tentó a Eva. Le puso duda en su mente de que Dios era bueno. El enemigo nunca cambia, él siempre hace lo mismo, él siempre pone en la cabeza de la gente que Dios no es bueno. Sí, y si te pasó todo eso, ¿por qué dicen que Dios es bueno? ¿Y por qué a ti te pasó eso? Shut up, devil. Manda a callar el diablo cuando tú oigas algo así en tu mente, porque Dios es bueno, siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Y Satanás en forma de serpiente entra allí en el jardín y comienza a poner duda de la bondad de Dios, comienza a desafiar la voluntad de Dios y hace que la mujer codicie ese fruto y lo tome, el fruto prohibido. Sabes que en el jardín del Edén era como en mi casa cuando mis nietos llegan, todo era yes, solo había un no, que era el árbol prohibido. En ese jardín del Edén, un esposo no ayuda a rescatar
a su esposa caída, sino que se tira de cabeza también a comer de ese fruto prohibido. Y por eso hace que maldición entre a toda la creación. Y dice la Biblia en Romanos: por un hombre entró el pecado y por él entró la muerte. Pero por otro, Jesucristo, entró la obediencia, la salvación y la bendición. El primer Adán se escondió de Dios y Dios lo expulsó del cielo. Pero con Cristo fue diferente, porque Dios puso la maldición sobre él para liberarnos de la maldición. En este jardín, Adán, el segundo Adán, que es Jesucristo, comenzó a mirar hacia el Calvario para tomar y cargarse con nuestra maldición. Algo que nosotros debemos tener es agradecidos siempre, porque en Cristo Jesús somos bendecidos. En Cristo Jesús somos bendecidos. Pastor, usted no sabe, yo tengo este problema y aquel otro problema y aquella situación y aquel issue. En Cristo Jesús somos bendecidos, con problema, con issue o con lo que sea, somos bendecidos. No está diciendo que no tenemos eso, no negamos que tenemos eso, pero somos bendecidos. Qué camino tan duro, tan difícil, tan horrible y terrible el que comienza a caminar Jesús desde Getsemaní. Jesús está allí en Getsemaní con 3 de sus discípulos, que eran su círculo cercano. Fue para orar y para que ellos le ayudaran a orar. Ellos se durmieron porque estaban cansados de tanto estrés, de tanta angustia, de tanta tristeza, de ver todo lo que venía. Jesús está allí orando y el clamor de él: Dios mío, Padre mío, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es porque él sabía que el Señor iba a cargarlo a él con toda la iniquidad de la humanidad, para que entonces él sin pecado pudiera pagar por nosotros. Y por eso dice en un evangelio paralelo, la misma escritura, Mateo capítulo 26, describe el horror y dice que él estaba entristecido y angustiado. Jesús estaba entristecido y angustiado. Habrá alguien que en esta noche está triste o está angustiado o está demasiado preocupado. Quiero decirte que tu Salvador Jesucristo te entiende y que Él ya llevó tu angustia y tu aflicción para que tú seas libre. Estaba entristecido, estaba angustiado. Y por eso Él dice: mi alma está muy triste. Está muy triste, aún tan triste hasta la muerte. Ese es el clamor que hay allí en el jardín de Getsemaní. Y así como la serpiente entró en el jardín del Edén, aquí también la serpiente ha entrado para tratar de que la obra salvadora no se cumpla, para tratar de desviar a Jesús. Ya la serpiente había entrado en medio de ellos cuando entró en Judas, para que Judas traicionara al Señor. Dice en la palabra de Dios que cuando Satanás tentó a Jesús y no pudo, en Mateo capítulo 4, dice que se apartó hasta otro tiempo. Lo dejó y dijo: en otro tiempo vengo otra vez. ¿Sabe cuál fue ese tiempo? Getsemaní. Pero gloria al Señor, porque también venció a Satanás y lo comenzó a vencer desde Getsemaní. Y yo sé que Satanás tiene fuerza y los demonios tienen fuerza, pero si usted está en Cristo, Cristo ya venció al diablo, Cristo ya venció los demonios, Cristo ya venció el reino de las tinieblas. Ahora permanece el reino de la luz. El primer Adán y el postrer Adán, 2 Adanes diferentes.
El primer Adán derrotado, el segundo Adán triunfante. ¿Cuántos están en el Adán triunfante, Jesucristo? Entonces, si usted está en el Adán triunfante, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Yo dije que usted es más que vencedor. Esta gente está fría. Usted es más que vencedor también. Los de atrás, creo que los de atrás están más contentos. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Esta mañana mi nieto se levantó como un poco, la salud como que no se sentía muy bien. Y pues si él se levanta quejándose de que no se siente bien, es porque no se siente bien. Y si no, temprano ya está queriendo jugar fútbol y básquetbol y actividad. Y lo llamamos por FaceTime con mi esposa. Y yo le hice así. Le dije, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Vamos, dile a alguien, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, porque Él ya venció. Él venció a Satanás, Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció el temor de la muerte, Él venció la maldición. Él es más que vencedor, y ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. El primer Adán desafió la voluntad de Dios por descontento. El segundo Adán se sometió a la voluntad de Dios de pagar el precio por nosotros, y lo hizo con gozo. Yo quiero decirte que tu Salvador lo hizo con gozo. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz por ti, por mí, por todos nosotros y por todos los que lo han recibido como Señor y Salvador. Oh, gloria a Dios. Alguien tiene que aplaudir al Señor más fuerte en esta noche. Jesús pelea por la obediencia. Ahí hay algo maravilloso. Jesús peleó por la obediencia y ganó. Eso significa que nosotros como hijos de Dios debemos pelear por la obediencia a Dios, porque a veces no queremos obedecer a Dios en ciertas cosas. Pero cuando eso venga a tu vida, diga, yo voy a batallar por mi obediencia, porque de todas maneras Cristo ya venció. Y si Cristo ya venció, venció por mí. Y si Él venció, yo puedo vencer también la desobediencia para ser obediente, porque a la obediencia le sigue la bendición. Yo dije que a la obediencia a Dios le sigue la bendición. Hay gente que quieren ser bendecidos, pero son desobedientes a Dios. Pero a la obediencia le sigue la bendición. Dígalo fuerte, a la obediencia le sigue la bendición. Y Cristo ya venció, gloria al Señor. No mi voluntad, sino la tuya, porque Él fue obediente hasta la muerte, y aún una muerte tan horrenda como es la muerte de cruz. En el Edén, el lamento del fracaso de Adán. En Getsemaní, la fidelidad de Cristo hacia el Padre para bendecirnos a nosotros. Adán traicionó a Dios tomando lo que Dios le había dicho que no debería tomar. Y como dicen que es un fruto, pues yo tengo que imaginarme que cuando Adán cogió ese fruto, le escurría el juguito del fruto por la barba. Sin embargo, por la barba de Jesús, a través de su obediencia, goteaba sangre mezclada con sudor, porque fue a través de su sangre que Él nos dio salvación, que Él nos dio liberación, que Él nos dio sanidad, que Él nos dio vida eterna. Es a través de derramar su sangre desde Getsemaní que Él ha hecho esa obra gloriosa y maravillosa. Adán se quedó allí parado mirando a la serpiente tentar a su esposa. Jesús dio su vida y puso el pie sobre la cabeza de la serpiente para rescatar a su esposa, la iglesia. Alguien tiene que aplaudirme. ¿Dónde está la iglesia por la que Jesús pagó? La iglesia por la cual Jesús peleó contra Satanás y le puso el pie en la cabeza para que hoy la iglesia sea triunfante y la iglesia pueda levantarse y decir: las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros, la iglesia, porque Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Adán se escondió, Jesús buscó a Dios. Adán le echó la culpa a su esposa. Jesús tomó nuestra culpa para perdonarnos. En el Edén, el hombre robó del árbol que no debería tomar, que nos llevó a la muerte. En Getsemaní, el Señor permaneció firme, inamovible, para darnos vida. Gloria a Dios.
porque los resultados de los dos jardines son totalmente diferentes. Por la desobediencia de uno, todos somos considerados o hechos pecadores, pero por la obediencia del otro, nosotros somos hechos justos. Ponga su mano en el corazón y diga: Cristo me ha hecho justo delante de Dios. Vamos, dígalo de nuevo: Cristo me ha hecho justo delante de Dios. Gloria al Señor. Así es de que Jesús ha reganado para nosotros, ha vuelto a ganar para nosotros el Edén, porque Cristo sufrió una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora usted y yo tenemos relación con Dios porque Cristo hizo la obra. Él sufrió por nuestros pecados. Ponga su mano en el corazón y diga: Cristo sufrió por mis pecados. Voy a cerrar con esto ya. Diga conmigo: Dios me amó. Dios me amó a mí personalmente. He sentido en mi corazón que hay mucha gente en la iglesia, y cuando digo mucha es mucha, que están pasando por situaciones emocionales causadas por diferentes cosas. Puede ser una enfermedad, un problema familiar, un problema legal, quizás algo económico o quizás otra cosa que no he mencionado. Es importante que nosotros entendamos que el Señor Jesús también pagó para que nosotros seamos sanos y libres en nuestra alma, en nuestras emociones. Hoy en día hay gente que están muy atemorizadas con la situación de inmigración, pero yo quiero decirle que si usted pertenece a Cristo, usted va a estar donde Dios quiere que usted esté, porque se hará la voluntad de Dios y no la del hombre. Es más, yo debo creer firmemente que si Dios lo trajo y lo hizo parte de esta iglesia, la voluntad de Dios es que usted esté en este país. Porque aquí no jugamos a la iglesia. Aquí hacemos la iglesia como vio, se evangeliza, se toca a la gente, no solo en New Jersey, pero en otros lugares, y eso lo hacemos todos juntos. Vamos, dile a alguien: te felicito porque estamos haciendo la obra de Dios juntos. Ahora déjame decirte algunas cosas acerca de esto. Voy a hablar de la soledad, pero la soledad produce ansiedad. Es decir, que puede haber soledad, puede haber ansiedad. A veces eso genera inclusive hasta depresión. Hay diferentes emociones y ciclos emocionales que son muy dañinos y que muchas veces son causados. Yo quiero decirte y mostrarte por un momento que Jesús sufrió emocionalmente de una manera extravagante, y que como Él sufrió eso, entonces Él ya pagó para que tú seas libre de eso, para que tú puedas superar cualquier situación emocional que viene a tu vida y que el enemigo quiere usar para destruirte, para distraerte, para hacerte actuar mal. Y entonces en Juan 16:32 dice: miren, la hora viene y la hora ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado. Le está diciendo a su discípulo: y me dejarán solo. ¿Saben que eso aconteció? Me dejarán solo. Soledad. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cuando Él estaba en Getsemaní, con esa agonía, con ese sufrimiento, con esa tribulación de espíritu y de alma, el Padre estaba con Él. Y el Padre estuvo con Él hasta el último momento, cuando Él ya se cargó y le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese momento el Padre estuvo con Él. Y solamente por un tiempo corto el Padre se apartó de Él para que Él pudiera cumplir la obra salvadora con nosotros. Pero vemos allí a Jesús profetizando de que va a estar solo. Y muchas veces nosotros nos sentimos solos. Y muchas veces eso produce ansiedad. Y muchas veces inclusive hay gente que hasta se deprime. Y muchas veces eso produce una tristeza crónica y otro tipo de cosas. Pero recuerda, este es el día que hizo el Señor para que te goces y alegres en Él. Porque el gozo del Señor es fuerza espiritual para pelear contra esas cosas. Cuando tú no tienes fuerza interior, no puedes pelear.
Jesús estuvo rodeado de mucha gente. Cuando entró el domingo en que todos bajaban las ramas de los árboles diciendo Hosana, había mucha gente. Cuando estuvo repartiendo la cena del Señor, había gente, estaba acompañado. Pero esa fue la semana más solitaria del Señor Jesús. Fue la semana en que más soledad sufrió, porque aunque estaba en medio de mucha gente, interiormente Él estaba solo. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes me van a abandonar, ustedes se van a ir, van a salir corriendo por causa mía, porque está escrito: heriré al pastor y voy a dispersar las ovejas. El enemigo viene para dispersar las ovejas, que eran los apóstoles, los discípulos de Él, y que Él quedará solo. Jesús sabía que eso venía para Él. Pedro lo abandona, y cuando una jovencita, teenager, viene y le dice: hey, tú eres de esos, la jovencita convierte a la roca en un montón de plumas. Chicken. ¿Por qué? Porque Pedro tenía miedo, y los demás discípulos también lo abandonaron. Él sufrió ese abandono, y ese abandono también significa que Él fue despreciado y rechazado. ¿Cuántos han sufrido desprecio y rechazo y hasta humillación alguna vez? Jesús sufrió eso. Es doloroso, pero Él se mantuvo firme para cumplir su misión. Ninguna de esas emociones lo hizo desviarse. Él se mantuvo firme. Él experimentó esa soledad, ese rechazo, ese desprecio. Lo había sufrido durante todo su ministerio, pero ahora, en esta semana en que Él va a pagar en la cruz del Calvario por nosotros, mucho más. Cuando llegó el tiempo de la fiesta de la Pascua, muchos habían creído en su nombre porque habían visto las señales que Él había hecho. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que había en el corazón de los seres humanos. Jesús no podía confiar porque sabía que no habían motivaciones correctas. Todas esas cosas fue las que Él sufrió allí. Yo quiero decirte algo: cuando tú estés pasando por situaciones en tus relaciones interpersonales, familiares, de trabajo, y que te estén afectando, acuérdate que el Señor Jesús ya venció por ti, y que tú puedes levantarte y seguir adelante en tu propósito sin ser afectado. Gloria a Dios. El primer impacto, yo sé que lo deja uno así, pero uno se sacude, se levanta y le dice: gracias, Señor, por lo que tú hiciste, y gracias porque tú ya sufriste eso, gracias porque tú ya pagaste por eso, y ahora yo me voy a levantar y voy a seguir adelante y voy a cumplir el propósito. Sana mi corazón, restáurame, Señor, para que yo pueda entonces glorificar tu nombre. Así que 700 años atrás, el profeta había dicho que Jesús fue despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. O sea que lo veían y solo. Fue despreciado y no lo estimamos. Y aquí viene una parte importante, porque podríamos decir: oh, sí, los discípulos lo abandonaron, sí, la gente no lo estimó. Pero yo quiero decirle que nosotros caemos en esa categoría de los que no estimamos al Señor. Antes de que Él fuera nuestro Señor y Salvador, nosotros éramos parte de los que no lo estimaron y de los que lo rechazaron. Pero gracias a su gracia, gracias al Evangelio, gracias al Espíritu Santo, nosotros cambiamos, no porque fuéramos buenos, sino porque Él nos ayudó a cambiar, nos abrió los ojos y nos hizo ver, gloria a Dios, que nosotros estábamos haciendo lo incorrecto. Ahora nosotros vemos. Cuando estábamos en pecado y esclavos del pecado, eso es lo que es el pecado: despreciar y rechazar la verdad, la belleza y el valor de quién es Jesús. ¿Cuántos pueden decir: Jesús es mi Señor, mi Salvador y mi máximo tesoro? Dígalo de nuevo: Jesús es mi Señor, mi Salvador y mi máximo tesoro. Así es de que nosotros tampoco lo estimamos. Nosotros también lo dejamos solo mientras estuvimos sin Él.
y la humillación, la crucifixión vino para aquellos que lo habíamos despreciado en algún momento. En este día, ponte de pie. Yo quiero decirte que el Señor quiere obrar y ya ha obrado en muchos en nuestra alma. Que si tú te sientes solo, Él ya hizo provisión para reconciliarte con Dios, para que tú no estés solo, para que donde quiera que tú estés y pasando por lo que tú estés pasando, tú te acuerdes que tú no estás solo, que aunque no haya gente contigo, el Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Tú no estás solo. Y lindo porque en esta iglesia tenemos gente que nos acompaña. Pero aunque a veces Dios permita que no nos acompañen, tú no estás solo. El Señor está contigo. Si te sientes ansioso, habla con el Señor. Preséntale tus cargas. Dice la Biblia, echa tus cargas sobre Él y descansa. Pon tu petición delante de Él para que Él guarde tus pensamientos y tu corazón en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe esa paz en esta noche. Hay problema, déjalo a un lado. Enfócate en el Señor y dile: hoy pedí mi milagro, está en tus manos, te doy gloria porque el milagro va a ser hecho. Y descansa en el Señor. Ten paz. Pero además de eso, necesitas fuerza interior para poder vencer. Jesucristo, en el momento en que sale de Getsemaní y pasa por el pretorio y le aplican los 39 latigazos en la espalda y le ponen una corona de espinas y luego lo golpean, lo escupen, lo clavan en una cruz y por último lo atraviesan con una lanza. Dice que por el gozo puesto delante de Él. ¿Cómo? Pasando por todo eso Él tenía gozo. Quizás en ese momento Él se quejó de los dolores, pero dentro de Él había un gozo, porque Él sabía que el resultado final sería un resultado extraordinario, que el Padre lo levantaría hasta lo sumo, que Él daría salvación, gloria al Señor, que Él haría la obra, aleluya, que la humanidad necesitaba, que la criatura favorita de Dios necesitaba. Así es de que ánimo, hermano, deje hoy, no salga de aquí con ninguna de esas cosas que ya usted no debe llevar. Deje la soledad, deje la ansiedad, deje la depresión, deje la tristeza, deje todas esas cosas, déjela. No diga: Señor, te la entrego, y cuando va a salir, me la llevo de vuelta. No, déjela hoy aquí. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su